Bueno, les decía recién que íbamos a hablar de la situación política. Vamos a recurrir al doctor Gataz y al doctor Barbará. Me habrán escuchado alguna vez decir que más allá de las dificultades de naturaleza estrictamente económicas que tiene nuestro país y esta discusión permanente sobre las medidas que hace falta adoptar, que yo tengo la idea de que una buena parte de los problemas habría que buscarlos más en la superestructura política y en los comportamientos de los distintos protagonistas de la vida política que solo en la economía. Así que vamos a recurrir, quiero agradecerles en nombre de Ricardo Fonseca que estén hoy aquí. Para nosotros es una distinción, digamos, distinguen nuestro programa viniendo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor Barbará, la primera cuestión que quisiera preguntar, va a ser la misma pregunta para los dos en realidad, es esto de que cotidianamente vemos información que habla de que el gobierno nacional, después de varios tropiezos, empezó a perder imagen incluso el presidente. Hoy yo veía una encuesta que indicaba que inclusive la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que tenía siempre un diferencial favorable, parece que eso ya no existe, digo diferencial favorable entre imagen positiva y negativa. Digamos, ¿cuál es la interpretación que usted haría de la situación actual? Si ha sido una consecuencia de errores de la economía, de errores del gobierno, del contexto internacional. ¿Cómo está viendo la realidad política hoy? Mire, doctor, yo creo que usted fue muy preciso cuando le asignó, al comenzar estas palabras, un rol importante a la política. Yo creo que el problema obedece a una falta de comprensión, quizás, por lo menos es mi mirada, y lo digo humildemente, de lo que significa el escenario político. El escenario político significa que la función consiste en asegurar la convivencia social. Para ello se requiere una determinada homogeneidad social para poder asegurar la convivencia en términos armónicos. La República Argentina tiene un nivel de homogeneidad social muy débil. Digamos, las tensiones y contrastes y la heterogeneidad social es muy profunda. Hay digamos, antagonismos muy fuertes de carácter social, económico, cultural, hasta religioso y también territorial. De manera que esa comprensión de esta sociedad con esos antagonismos es necesario armonizarla. Eso me parece que ha sido un poco problemático. Y hay, además de ello, me parece a mí, doctor, algunos niveles que no se ha reparado. Quizás se haya reparado en el marketing, pero no se han reparado los niveles básicos que requieren una estabilidad y un consenso de manera más o menos continua. Uno es la confianza. John Locke, un pensador, usted lo conoce muy bien, que publica ya en el año 1690 su ensayo, hacía presente permanentemente la necesidad de que el gobernante tenga una cuota de confianza, trusteeship, vale decir, no se puede seguir deteriorando la confianza. Ese es un nivel que hay que atender en la profundidad de esto de armonizar los intereses. Otro, mire, algo que no se debiera tocar es tratar de regular lo que hace a la conciencia íntima de las personas. Sé para dónde va, esa era mi pregunta que iba a venir después. La conciencia individual es el manadero de energía del individuo. Eso es ámbito, doctor, de aquellos que llamamos, incluso estoy diciendo cuestiones que usted lo conoce previsiblemente mejor que yo, son aquellas normas de la intención, vale decir, en donde se refiere a esquemas morales o la religión, en donde la conducta íntima, cuando se viola, o lo reprocha a Dios si usted es creyente, o su conciencia si no es creyente, pero a ese mundo, meterse en ese mundo es muy complicado. Por ejemplo, otro pensador que tenía una mirada de un poder fuerte y además de que lo bueno y lo malo estaban no en manos del individuo, sino de la regulación estatal, fue Hobbes. Hobbes establecía que
era un veneno, la conciencia individual que juzgaba sobre la bondad o la maldad de las normas. Bueno, hay otra cuestión instrumental que creo que también no se ha atendido lo suficiente, que hace al oficio de gobernar, que es la comunicación. Tengo para mí que hay una serie de áreas en donde se han producido una serie de novedades y de aplicación de expertos. Sin ir más lejos, recién nos ilustraba el doctor Vicentini una serie de aristas que tenía la política energética, que esto no ha sido expuesto de manera clara, reiterativa y permanente por el gobierno. Y en todas las áreas me parece que ha faltado comunicación. Daniel, bueno, el doctor señala como 3 grandes grupos, digamos, la pérdida de confianza, las decisiones de intervenir en determinado ámbito que no parece lo más adecuado, y finalmente los problemas de comunicación. ¿Cómo estás viendo vos la situación? Bueno, yo creo que coincido con ustedes que es un tema eminentemente político y también cultural, y me parece que tiene que ver con las expectativas que había generado el gobierno y con lo que efectivamente ha dado el gobierno. Si uno pone en 2 platillos de una balanza las medidas de gobierno, realmente se asientan sustancialmente sobre su lado negativo, y las expectativas que tenía la gente eran absolutamente diferentes. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con la política. Y yo hace rato estoy hablando del Barrio Pinto, ¿no? De la Alianza Cambiemos, y cuando digo esto, digo en el cual es como una familia, ¿no? Cuando las cosas van bien, cuando hay buen dinero, toda la familia está tranquila, los hijos están cómodos, no protestan, pero cuando empiezan a faltarte dinero, la familia empieza a tener algunas dificultades porque hay restricciones. Y hoy le está pasando, me parece, a la Alianza Cambiemos, en la cual hay una extraña mezcla entre la cual está el PRO, que es prácticamente el que maneja el gobierno nacional, el radicalismo, que yo digo que es un actor de reparto. Por eso dolió tanto lo de Lilita Carrió, ¿no? Me parece que las cosas duelen cuando son verdad. Lo que pasa es que una cosa es la torpeza y el modo en cómo ella lo plantea, pero realmente esto es así. El radicalismo es lamentablemente un actor de reparto en este acuerdo. Y está la misma Lilita Carrió, que ella sola prácticamente es el partido y dice que ella puede hacer que el radicalismo haga lo que ella quiere. Bueno, es digamos la embriaguez del poder, ¿no? Es como que te narcotiza el poder y te sentís en una moralidad superior, ¿no? Que es lo que le pasa a esta señora. Pero la situación es sumamente compleja, es mucho más compleja de lo que parece. Me parece que el presidente perdió sustancialmente su imagen, y una pena, ¿no? Porque habíamos generado expectativas importantes sobre esta gestión. Y un tema que, si vos me permitís, que a mí me gustaría plantear, por lo menos de manera muy rápida. Nosotros vivimos del revisionismo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes en la época acá que hablábamos del revisionismo histórico, que los bajaban del pedestal a Sarmiento, quizás el presidente más extraordinario, con mayor visión que hemos tenido en la historia argentina, y lo subían a Facundo Quiroga en ese pedestal, en estos programas tipo Paca Paca, estos programas que eran de la era acá? Y ahora empezamos con el revisionismo de las palabras, ¿no? El libre cambio, el liberalismo ya empezó hace rato. Está tomado en la Argentina de una manera absolutamente peyorativa, ¿no? Si se llegan a levantar los hombres de la Ilustración francesa que se oponían al absolutismo monárquico y imaginaban lo que ellos pensaban del liberalismo, realmente estarían sorprendidos de lo que es el liberalismo en la Argentina, que es sinónimo de ajuste fiscal, de concentración del ingreso, ¿no? Es decir, se cambia el concepto. Y lo mismo, fíjate vos, pasa con el populismo. Parece que ahora está de moda. Hay que atacar el populismo. Y yo veo que el mundo está volviendo al populismo en España, está volviendo en Italia, en los 2 procesos que se han dado actualmente, pero es un populismo, si se quiere, más sano, más real. El populismo en el sentido verdadero de la clote, diría, ¿no? De aquel que no veía en el populismo algo para menoscabar la democracia, sino fundamentalmente para tratar de que haya respuesta a los sectores más vulnerables, ¿no? Me parece que por ahí va la cosa, que tendríamos que repensar un poco estas palabras. Doctor, bueno, esta sensación de que el gobierno pierde capital político lleva a muchos a plantearse, yo diría, 2 cuestiones.
La primera es lo que pierde el gobierno, lo capitaliza alguien. Y la segunda, que viene de la primera, es si efectivamente el gobierno está perdiendo capital político, el año que viene, ¿qué chances hay de volver a alguna expresión política del pasado? Digo concretamente, por ejemplo, a que Cristina Fernández vuelva a ser la protagonista que fue en el pasado. Mire, yo creo que nadie, la primera pregunta, creo que no la están capitalizando hasta este momento, por lo menos cuando uno mira el escenario político actual. No me parece que Cristina sea la espada que puede estar dirimiendo las elecciones con la persona que sea de Cambiemos, Macri o el que fuere. No me da la impresión. Creo que Cristina, en la percepción inmediata de la mayoría de la sociedad argentina, representa el espanto, de tal manera que creo que el mejor reaseguro que tiene Cambiemos, a pesar de todos los errores, es el problema del espanto que significa Cristina, pero además, en general, un peronismo que coquetea con Cristina. De manera que no lo veo esta situación. Ahora, ¿qué puede ocurrir, doctor? Yo todavía no lo veo, pero hay que ponerlo en el tablero de análisis. Si Cambiemos fracasa, si en su momento Cristina, lo que significó el peronismo en su momento, constituye una polarización de espanto. Si además el radicalismo ha resultado muy afectado por los episodios en donde Alfonsín fue presidente, también de la Rúa, y particularmente ahora, que una de las, digamos, de los errores de Macri es no haber incorporado al radicalismo, que era la pata política que debió haber tenido Macri. Si todo ello, si no hay muchas alternativas, yo no excluyo que aparezca lo que, bueno, dada la deformación que tengo del pensamiento político, lo que Baudin decía, un insolente discursiador. Creo que en Brasil hay un representante, Bolsonaro, que está creciendo muchísimo en las encuestas y es una persona que usted ve que día a día tiene mayor respuesta y una personalidad, le diría, casi antisistema, que reporta como ejemplar a los gobiernos militares anteriores, condena la homosexualidad, ni que hablar de todos los temas en general que significa racionalidad, se muestra como una persona absolutamente definido en términos de una cierta irracionalidad, pero que va teniendo consenso en Brasil, doctor. De manera que esa pata hay que analizarla. Después de todo, cuando una sociedad ha perdido la confianza en toda la clase política, no deja de ver con esperanza aquello que significa lo otro. Y lo otro puede ser un insolente discursiador que magnetiza y que de manera carismática lleva para sí en relativamente poco tiempo el triunfo que va a ser una tragedia para la Argentina. Daniel, ¿cómo Sí, ves sí, eso? creo que en 2 años y medio que van del gobierno de Cambiemos, nadie ha capitalizado la pérdida de imagen del gobierno. Fíjate que ha pasado casi el 70%, el mandato es 4 años, o sea que realmente estamos prácticamente encima digamos, de una nueva elección, porque en poco tiempo más van a empezar estas cuestiones. Yo creo que va a haber una opción importante, y me parece que esa opción tiene que ver con el peronismo, un peronismo distinto que trasciende a Cristina, incluso que Cristina misma yo creo que se da cuenta que ella no puede competir con Cambiemos, incluso hasta por autodefensa, si se quiere, ella necesita que gane el peronismo, ¿no? Y que Cambiemos deje el poder. Así que yo creo que va a participar quizás de manera subterránea en algún acuerdo, y me parece que puede haber algunas sorpresas importantes en cuanto a nombres. ¿Vos crees que
el gobierno tiene posibilidades de recuperar el capital político que ha perdido y de pensar en la posibilidad de la continuidad, ya sea de Macri o de alguna otra personalidad de Cambiemos. Se ha mencionado mucho a la gobernadora de Buenos Aires. Lo que ocurre, Alfredo, es una cuestión central, ¿no? Yo creo que esto yo lo pensaba que era posible que Macri recuperara un poco, que Vidal recuperara, porque en realidad van pegados sus destinos, ¿no? Pero desde que se firmó el acuerdo con el fondo empecé a dudar de esa circunstancia porque hay una serie de obligaciones que tienen que cumplir con el fondo y que están vinculadas a un montón de restricciones de dinero, vos lo sabés mejor que nadie. Entonces todo eso tiene un impacto sustancial en el bolsillo de la gente y lo que siempre sabe decir el ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, ¿no? La víscera que más duele es el bolsillo cuando hay que votar. Así que me parece que es muy difícil que se recupere. Lo acaba de nombrar al doctor de la Sota, que por estos días, ayer, antes de ayer, ha de nuevo ocupado un lugar en las novedades políticas a propósito de la fiesta patria, saludando, y muchos dicen que se está posicionando para ser candidato a presidente. ¿Le ve usted posibilidades o intenciones en todo caso? Intención de él no lo dudo, claro que sí, vale decir, él va a tratar de posicionarse. Las posibilidades de éxito yo las veo muy remotas, ¿cierto? Sobre todo porque como todo el peronismo actual, ¿cierto? El principal freno van a ser precisamente el carácter, digamos, de multiplicidad de centros de poder personales que tiene el peronismo, de manera que nadie va a estar interesado en apoyar a una persona que encima no tiene poder y además es hábil astuto, de manera que en el juego de la política las lealtades son complicadas, mejor dicho, no existen. De manera que no lo veo con muchas chances de poder, sí veo que tiene posibilidades de pegar bajo la línea de flotación de Schiaretti. Sí creo que puede producir perjuicios en ese sentido. Para ser presidente no creo, pero en otras palabras, no creo que pueda tener un nivel de consenso tan amplio que lo ponga en situación de alternativa, pero sí de tener alguna posibilidad de bloquear este entendimiento que tiene Schiaretti con Macri. En cuanto a lo demás, mire, doctor, y usted lo sabe también, 3 meses de estabilidad del dólar y el ánimo social y la recomposición de consenso aparecen muy rápido. Bueno, me quedo con eso. Daniel, doctor Barbará, les agradezco mucho que hayan venido. Y el año que viene seguramente los vamos a tener seguido porque vamos a estar en un año interesante desde el punto de vista político, porque vamos a estar en plena campaña electoral. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.